y toda enfermedad rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús. Perfecta entrega fue el Cordero de Dios. Las culpas removió. Más fuerte que el temor, a la muerte derrotó. El velo desgarró y al cielo acercó. Aleluya, la sangre de Jesús. Perfecta entrega fue el Cordero de Dios. Las culpas removió. La sangre de Jesús. Gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús. Olá, bendiciones, que Dios bendiga a todos. Aquí estamos para un momento más con el Señor, ¿no? Meditando la palabra, porque el Señor tiene una palabra en nuestros corazones y estoy muy feliz por esta oportunidad que el Señor te nos dado y muy agradecida a los pastores por la confianza y estaremos meditando la palabra del Señor y el Señor tiene algo muy especial preparado para cada uno de nosotros. Porque sabemos que cuando preparamos el mensaje, cuando preparamos una palabra, el Señor habla primeramente conmigo y después ya se lo transmito lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Entonces la palabra del Señor hace un efecto maravilloso en nuestras vidas. Basta estarmos atentos a oír su voz y estar guiados por su palabra, porque la palabra del Señor que nos guía cada día. Vamos a estar haciendo una oración y que Dios puede bendecir, seguir bendiciendo su vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por estes momentos en tu presencia. Estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado. Estamos agradecidos a ti, Senhor Jesus, por todo lo que ha hecho por nosotros, por tu sacrifício, Senhor Jesus, por dar-nos esperança, por dar-nos vida. Estamos agradecidos a ti, Senhor Jesus,
por cada ouvinte que o Senhor pode estar bendiciendo e indo de encontro a suas necessidades. Reciba nuestra adoração, nuestra gratitud. Reciba, Senhor Jesus, nuestra adoração em este momento. Estamos muito agradecidos a Ti por Tu gran amor. Gracias, Jesus. Amém. Pues estaremos meditando a palavra do Senhor, como estamos na semana de la Páscoa. Então, vamos estar caminhando um pouquinho, ¿no? En la Bíblia e leyendo a maravilhosa promessa e o sacrifício de Jesus. Amém? Então, o título do mensagem de esta noite nos diz: el pasaje de vida a muerte e el pasaje de muerte a vida. Então, sabemos que são diferentes, não? De vida a muerte e de muerte a vida. Então, esse é o tema. Estaremos tomando como base esse do 12 que vamos estar lendo, a palavra do Senhor, em esse do 12, e vamos estar lendo o versículo 11 que nos diz: comerão el cordeiro de este modo, com el manto ceñido a la cintura, com la sandalia puesta, com la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Páscoa del Senhor. E o versículo 13 nos diz: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues la verá, pues al verla pasaré de largo. Assim como hierva, assim quando hiera yo de muerte a los egipcios, não os tocará usted nenhuma plaga destructora. Amém? Então, a partir do capítulo 12, se leemos todo, nos vai contar a Páscoa, não? Porque começaram a celebrar a Páscoa. Então, sabemos que o povo de Israel estava escravizado em Egipto. E como sucedeu isso? Sabemos que foi a partir de José. José, quando os irmãos venderam José e todo isso, não? Então, José estava vivendo em Egipto e aí levou sua família. Y luego, claro, el pueblo fue creciendo y luego José se ha muerto, el rey de la época se ha muerto y el pueblo fue creciendo de gran manera que se tornaron una gran multitud y ahí se tornaron esclavos en Egipto, se quedaron esclavizados y ya no podía salir porque esclavo y pertenecía a Egipto, pero era el pueblo de Israel. Entonces ellos clamaban, pedían a Dios que los liberase, porque querían adorar a Dios, que quería tener su vida, ¿no? En su país, en su tierra, y no había manera. Fue pasándose los años, aproximadamente 400 años, que ha vivido el pueblo de Israel como esclavo en Egipto. Pero llegó un momento que sí, que Dios envió un libertador para este pueblo. Envió a alguien para ayudarlos a salir de la esclavitud. Y si seguimos leyendo la historia de Éxodo, aquí nos contará quién fue esta persona, qué ha sucedido. Entonces, sabemos que Dios ha utilizado Moisés para liberar el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y claro, ha sucedido muchos eventos. Podemos estar viendo las plagas, ¿no? Las plagas que Dios ha enviado, las 9 plagas que Dios ha enviado al Egipto y aún así no le permitía que saliera de ahí, Faraón no permitía que ellos dejaran a Egipto. Y Dios fue revelándose a través de las plagas y probando que Él era Dios, porque claro, no Egipto adorava a sus dioses, tenía cada plaga, sabemos que simboliza a un tipo de dioses que había en Egipto, pero claro, al final de todo, Dios envió la plaga principal, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, para que el pueblo fuera liberado. Entonces, claro, fue donde empezó a suceder la fiesta de la Pascua, que significa pasaje, salir, ser liberados, ¿no? Entonces ya fue instituido la Pascua, que era una fiesta que significaba la liberación, ¿no? Salió el pasaje que salió de la esclavitud. Entonces, mirando la historia, Faraón, Moisés ha dicho a Faraón todo lo que iba a suceder con la última plaga de la muerte del primogénito,
Y con todo lo que había pasado, todas las plagas que había pasado, aún así Faraón no liberó el pueblo, ¿no? Y cuando fue avisado. Y Dios ha dado un orden a su pueblo. Le ha dicho, coge el cordero, el mejor cordero que tenga, y prepara, ¿no? Prepara la comida, prepara la cena, que sería la Pascua, perdón, hermanos. Prepara el cordero y la sangre de este cordero pasa en la umbral de la puerta como señal. ¿Por qué? Porque por la noche vendría el ángel de la muerte. Entonces, donde hubiera la sangre en la puerta, el ángel pasaría y en esta casa no se quedaría. No iba a herir a quien tenía la marca en su puerta. Como hemos leído aquí el versículo 13 de Éxodo 12. La sangre servirá la sangre servirá para señalar las casas donde usted se encuentra. ¿Qué significa? Que Dios estaba protegiendo su pueblo, estaba protegiendo los pueblos de Israel. Pues al verla pasará de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no os tocará usted ninguna plaga destructora. Dios había enviado una protección a este hogar y ahí el ángel de la muerte, el ángel que iba a tocar los primogénitos, no tocaría. Entonces, si seguimos leyendo los demás versículos, vamos a estar viendo que el ángel de muerte pasó. En el versículo 29 nos dice, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso de la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Entonces, fue una muerte muy grande, porque se ha muerto todo, un primogénito de cada familia, un primogénito de cada animal. Entonces fue un lamento muy grande, porque ahí se oía el clamor del pueblo por ver sus hijos, sus primogénitos muertos por el ángel que pasó, que fue enviado por Dios. Y entonces ya empezó a suceder el propósito del Señor, porque al pasar, al suceder todo eso, Faraón ha dicho, vete de aquí, y echó el pueblo de Israel de ahí para ser liberado. Entonces sucedieron las 9 plagas y Faraón no se movió, no ha dejado el pueblo ir. Pero ya cuando vino la muerte del primogénito, entonces el faraón ha dicho, vete todos de aquí, y los echaron de ahí, los dejaron libre, y lo más que se lo dejaron llevar todas las pertenencias que tenía, todos sus ganados que tenía. Entonces el pueblo de Israel fue liberado ahí, pero la liberación del pueblo de Israel no fue simplemente como cosa rápida, no. Ellos tuvieron sus dificultades en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, porque había una promesa, ¿no? La tierra que Dios había preparado para su pueblo. Y entonces ha tenido algunas dificultades en toda esta caminada. Ha probado el milagro de Dios. Dios le ha enviado pan, Dios le ha enviado protección por la noche, le ha enviado protección por el día. Y todo eso, ¿qué significa para nosotros? Que nosotros también vamos a tener dificultad en nuestra caminata, pero el Señor está siempre protegiéndonos, guardándonos, haciendo milagre, proveyendo lo que nosotros necesitamos. No vamos a dejar el pueblo, aunque Dios ha hecho todo el milagro, que le ha dado todo, pero el pueblo seguía teniendo algunas dificultades, tanto que algunos deseaban la cebolla de Egipto, algunos deseaban volver, porque el Señor nos traíste hasta aquí, porque creían que sería todo fácil, ¿no? Pasar y salir y ya está en la tierra, pero hay un proceso, hay un largo camino. ¿Para qué? Para probar el milagro del Señor, que el Señor muchas veces permite muchas cosas en nuestras vidas. Entonces la Pascua sirvió como un recuerdo de la liberación, un recuerdo de la preservación, de la liberación del pueblo de Egipto. Entonces ya se celebraba la Pascua para que simbolizaba la liberación en gratitud
a liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dejaron de ser esclavos a estar en su propia tierra, a estar donde Dios le había prometido. Ahora tenemos la segunda parte, que sería nuestra Pascua, ¿no? Como nosotros en nuestro día, ¿quién ha venido? ¿Quién ha sido este primogénito? Porque claro, ya cambió la historia, ya no hacía falta matar el cordero. ¿Por qué? Porque vino un cordero hecho hombre, Jesús, que fue enviado por Dios para morir por nuestros pecados, para darnos liberdad, para quitarnos, para darnos la redención, la salvación y la vida eterna. Vamos a estar leyendo Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1 y el versículo 30 nos dice: No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás luz a un hijo, y lo pondrás por su nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamará Hijo del Dios Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí ya fue cuando vino la promesa, Dios avisando a María que ella daría a luz a un hijo y se llamaría Jesús, y que este reinaría y su reinado no tendría fin. Entonces este es el Jesús que creemos, este es el Jesús que nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque ya pasó más de 2000 años, pero seguimos creyendo. Entonces la palabra ha cumplido, su reinado no tendrá fin. Entonces el reinado del Señor Jesús sigue hasta los días de hoy, a través de nuestra fe y de nuestra confianza, porque sabemos que el pueblo de Israel fue liberado literalmente, y nosotros somos liberados en el sentido literal y espiritual. Somos liberados cuando venimos a Jesús, somos liberados nuestras cargas, somos liberados del pecado. El Señor vino para redimir nuestra alma, el Señor vino para darnos una vida con Cristo, y nos ha dado esperanza, nos ha hecho promesas. El Señor ha hecho muchas cosas buenas para nosotros. Y quizás tú me puedes preguntar, pero ¿por qué seguir a Jesús? ¿Y qué sucede? ¿Y por qué? Pero tenemos unas promesas. El Señor nos ha prometido para sermos fieles. ¿Y qué pasaríamos con nosotros, no? ¿Cuáles son sus promesas? Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos la promesa que el Señor nos ha dado, que nos daría una morada en el cielo, que estaríamos viviendo con Él. Entonces, nosotros tenemos esta fe. Y yo siempre digo que la palabra del Señor, la Biblia y todo lo que nosotros creemos, eso hay que creer. Es el sentido espiritual. Tenemos que vivir por fe, tenemos que tener esta esperanza, esta certeza y creer en su palabra, porque la palabra del Señor está aquí para que nosotros creamos. No simplesmente para oír y dejar ahí, no, para vivir su palabra, conforme su palabra, y tener esta fe viva en nuestro corazón. Pero todo eso sucede a partir del momento que nosotros realmente creemos que su palabra es real, creemos en todas las promesas que Jesús nos ha hecho. Entonces ya se torna verdadera en nuestras vidas. En 1 de Corintios, el capítulo 5, el 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7 nos dice, 2 de Corintios 5 y 7 nos dice: es Dios que nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu con garantía de sus promesas. Entonces, con garantía de la promesa, Dios nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos que ha venido. Podemos estar leyendo en Juan 14. A ver. Juan 14, del 16 a 21. Y yo le pediré al Padre, y Él los dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero usted sí lo conoce, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar órfanos,
Volveré a usted dentro de pouco. Dentro de pouco, el mundo ya no me ve más. Pero usted sí me verá, y porque yo vivo, también usted viverá. En aquel día usted se dará cuenta de que yo estoy en mi Padre y usted está en mí y yo en usted. ¿Quién es el que me ama? El que hace sus mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces aquí el Señor nos ha hecho la promesa más grandiosa que podríamos tener, que no quedaríamos órfãos. El Señor nos enviaría el Consolador. Y nosotros, por estar con el Espíritu Santo, estaríamos en el Señor. Pero aquí nos dice que para eso tenemos que creer, tener esta fe, porque todo es de creer. Y porque no, aquí dice que el mundo ya no iba a ver a Jesús, pero nosotros sí, a través de qué? Del Espíritu Santo, nosotros vemos al Señor Jesús en el sentido espiritual. Entonces, es una promesa grandiosa. Merece la pena estarmos creyendo, seguir creyendo en la palabra del Señor, no permitir que las dificultades, no permitir que lo que suceda en el mundo no, nos haga perder esta esperanza, nos haga perder esta fe. No, tenemos que estar insistiendo, seguindo, creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos en Jesús, Él está en nosotros. Y si estamos con Jesús, estamos con el Espíritu Santo y Jesús está con nosotros, también tenemos el acceso con el Padre. Amén. Vamos a estar leyendo también el Juan 14 y el versículo 14. Es otra promesa que el Señor nos ha hecho, que merece la pena, hermanos. Yo insisto, merece la pena seguirmos creyendo, lutando y seguir a este Jesús maravilloso que ha hecho grandes cosas por nosotros. El versículo Juan 14, del versículo 1 al 4. No se angustie, confía en Dios y confía también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya no lo habría dicho a usted, voy a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así usted estará donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Y quién es este camino? Tú puedes preguntar. Pero yo no conozco. Sí, la palabra del Señor dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros conocemos el camino porque Jesús nos ha hecho esta promesa que nos va a preparar un lugar juntamente con Él y que nosotros ya conocemos el camino. Quizás tú no conoces el camino, pero hoy te venimos a presentar que es Jesús. Jesús es este camino. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es la certeza que puede que tú no encuentres en ningún sitio, no encuentres esperanza en ningún sitio, pero en Jesús tú encuentras esta esperanza, encuentras esta certeza, pero tenemos que estar con esta fe, con esta llama encendida en nuestro corazón, con el Espíritu vivo en el Señor, y cada día seremos fortalecidos, nuestra fe será más fuerte en el Señor, para seguir creyendo en sus promesas y estarmos con el Señor, conforme Jesús nos ha prometido, que nos va a preparar un lugar y nos va a llevar con Él. Y queda poquito para que todo eso suceda. Quizás tú me puedes decir, pero yo escucho eso desde el tiempo de mis abuelos, que Jesús vendrá. Y yo te pregunto, ¿cuántos años tardó el pueblo de Israel llegar a la tierra prometida? No fue como ellos pensaron, en un día ya estaría ahí, no. Y no fue fácil el camino, pero el Señor le ha proveído todo lo que necesitaba. El Señor ha mantenido su palabra, los ha guardado, le ha hecho milagros y tardaron 40 años en llegar a la tierra. ¿Por qué? Porque el camino tenía sus dificultades. Hay algunos que no lograron llegar. No vieron con sus ojos carnal este lugar.
Así puede pasar con nosotros. Tú puedes decir, pero ya se han muerto mis abuelos, ya se ha muerto tal. Pero estará, la promesa sigue. La promesa sigue, aún que se ha muerto, estará con el Señor. Si nosotros seguimos su palabra, seguir amando, teniendo este espíritu encendido en nuestras vidas, y quizás podemos probar el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor. El Señor tiene muchas cosas lindas, pero no podemos dejar de creer. No podemos dejar de creer en sus promesas, porque el Señor nos ha prometido grandes maravillas, nos ha prometido el Espíritu Santo y nos ha enviado. Su palabra nos dice que enviaría y el Espíritu Santo está con nosotros, nuestro consolador, nuestro guía, lo que intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, ¿no? El consolador. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5 y el versículo 20. A la verdad, como éramos incapazes de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aún tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es la verdadera gracia, ¿no? Que Jesús ha dado su vida por nosotros para liberarnos del pecado. Así como el tiempo de Éxodo, que han tenido que matar un cordero para que el pueblo fuera liberado, Cristo ha dado su vida para liberarnos del pecado, para liberarnos de la condenación del mundo, prometiéndonos una vida eterna, prometiéndonos su espíritu, prometiéndonos una morada en el cielo. Esta es la promesa del Señor. Entonces, aquí nos dice que es muy fácil alguien morir por alguien bueno, ¿no? Dar su vida por alguien bueno. Pero Jesús ha dado su vida por todos nosotros, por toda raza, por todas las personas, asesinos, por todos. Pero ahora va a depender de quién se lo cree en Él para tener esta esperanza, para tener esta vida eterna. Y cuando encontramos a Jesús, nuestros malos caminos se quedan para atrás. Nosotros abandonamos todo el malo, abandonamos todo el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino para redimirnos. Cristo vino para liberarnos de todo este pecado y para que cada día fuésemos mejor persona, para que cada día nosotros podemos estar viviendo la promesa del Señor conforme su palabra, viviendo fiel al Señor Jesús. Vamos a estar leyendo el versículo 20, Mateo 26. Mateo 26 y el versículo 29. Mateo 26 y el versículo 29 que nos dice: les digo que no, vamos a leer a partir del versículo 26. Mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: toma y coma, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracia y se lo ofreció diciéndoles: beba de ella todo usted, esta es mi sangre de pacto, que es derramado por muchos para perdón de pecados. Le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con usted el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces Jesús ha muerto por nuestros pecados. Jesús ha dado su vida por nuestros pecados y ahora nos dice: toma, coma de mi cuerpo y beba de mi sangre. Y quizás tú puedes decir: Dios, qué fuerte. Pero siempre decimos, ¿no?, que la Biblia y la vida cristiana no se puede predicar en una manera carnal. Es todo al sentido espiritual. Hay que tener fe, hay que tener esta esperanza. Quizás tú me puedes decir: pero yo no tengo esta fe, yo no llego a este nivel para creer en eso, y creer en un libro
de una capa negra y que tal, pero esta es fe. Si tú no la tienes, pide al Señor. Puede hacer esta oración ahora, pedir al Señor que te haga creer, que ponga esta fe en tu corazón. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros creemos en el nuevo cielo, nosotros creemos en una nueva vida, que el Señor nos ha prometido una vida eterna, una vida diferente. El Señor, así como ha prometido al pueblo de Israel que los iba a liberar y le envió la liberación. Entonces ellos empezaron a celebrar la Pascua. Pero ahora nuestra Pascua en nuestros días es Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hace falta matar un cordero y hacer el sacrificio y comer el pan sin levadura y las hierbas amargas. No, ¿por qué? Porque Jesús vino con nueva gracia. Jesús vino a cambiar todo eso por amor a nosotros, por perdón a nuestros pecados. Pero para eso tenemos que tener esta fe, esta confianza. Y hoy yo te insisto, si tú no crees tan profundamente, pídaselo al Señor. El Espíritu Santo vendrá a tu corazón y tú empezarás a creer. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando entra en tu vida, hay un cambio. Jesús, cuando entra en nuestras vidas, que nosotros decidimos a creer, entra un cambio en nuestras vidas, porque Jesús ha muerto por todos nosotros, por toda raza humana. Y Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero para eso tenemos que creer en nuestro corazón. Y es increíble, hermanos, que cuando nosotros realmente creemos en su palabra, creemos en Jesús, los demás pueden decir lo que digan, pero yo sigo creyendo. Pase lo que pase en el mundo, yo sigo creyendo. ¿Por qué? Porque hay una promesa, hay una esperanza. ¿Y quién nos trae todo eso? Jesús. Jesús nos trae todo eso. Y aquí el sentido de la Santa Cena, que antes de Jesús morir, ya estaba avisando, ¿no?, a sus discípulos: coma y beba de mi carne. ¿Por qué? Porque Él se iba a entregar por nosotros. Entonces ya en el sentido espiritual, ya Jesús ha sufrido en su carne, Jesús ha derramado su sangre por nosotros. Entonces es muy precioso este versículo que nos dice: coma de mi carne, beba de mi sangre. Y hasta que nosotros no vayamos al reino del Padre para probar el nuevo vino, ¿no? Probar el nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús ha dado su sangre. Jesús ha muerto en sacrificio a nosotros por nuestros pecados, para después irmos al Señor y ahí vamos a cenar con el Señor, pero todo será diferente porque Jesús ha vencido la muerte. Y como el tema del mensaje es este: muerte, vida, y vida, muerte. ¿Por qué? Porque ha tenido que morir un cordero en éxito para que los demás tuvieran vida. Pero ahora en el tiempo que después que vino Jesús, ya ha sido al contrario. La muerte convirtió-se en vida. ¿Qué significa? Que Jesús ha muerto, pero ha resucitado para darnos vida, y vida en abundancia, para darnos una vida firme, una vida constante, una vida limpia del pecado, una vida en santidad. Y todo eso es del día a día que nosotros vamos alcanzando del Señor, probando sus milagros, probando su cuidado, probando su amor, su providencia, porque el Señor provee para nosotros. Perdón, hermanos. Y Él suple todas nuestras necesidades. Nosotros tenemos que seguir creyendo, porque el Señor, Él suple nuestra necesidad. En Juan 6, y el versículo 58 nos dice: este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de usted comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿Qué nos está diciendo? Que, como he dicho, que cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios le ha proveído el maná del cielo, Dios le ha proveído agua, Dios le ha proveído todo, le ha proveído la nube de día, la nube de noche. El Señor ha proveído muchas cosas. Pero ya aquí Jesús ya está diciendo: este pan que bajó del cielo, que era Él, estaba refiriéndose así. Los antepasados de usted comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿En qué sentido?
como siempre digo, en el sentido espiritual, porque nosotros, aunque nuestra carne se muere, aunque nosotros nos vayamos de aquí, pero nuestro espíritu está vivo en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos con Él. Nuestra carne, nuestro cuerpo carnal se puede quedar aquí cuando se muere alguien, pero su espíritu es elevado al Señor. Y ahí vamos a estar eternamente con el Señor. Vamos a vivir eternamente la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Vamos a vivir para siempre con Él. Y los que van a probar el arrebatamiento, pues su cuerpo será transformado, ¿no? Este cuerpo será transformado y seremos en espíritu. Yo sé que para muchos esto, van a decir, esta gente está loca y cómo puede creer en todo eso. Nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado su guía, el Señor nos ha dejado su palabra y nosotros creemos con toda nuestra fuerza que tenemos vida eterna, que somos salvos, que somos liberados del pecado, porque Jesús ha dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Jesús es nuestra verdadera Pascua. Hoy celebramos nuestra Pascua en Cristo Jesús, nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Vamos a estar leyendo Marcos 16 y el versículo 15. Aquí hay una promesa que el Señor Jesús ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser egoístas y pensar en nosotros mismos. También tenemos que proclamar esta fe, proclamar esta esperanza, esta vida eterna a todos los que nos rodean y permitir que la luz del Señor refleja a través de nuestras vidas para los demás y que otros puedan ser alcanzados a creer en esta promesa, a creer en esta palabra, porque sabemos que estamos viviendo los límites, estamos viviendo los últimos días de la iglesia en la tierra. No dejamos morir esta esperanza, no dejamos morir todo eso que nosotros creemos a través de las dificultades que vienen de la pandemia. No permitamos perder nuestra fe. Vamos a estar firmados en la promesa del Señor, porque el Señor nos ha prometido que no nos dejaría órfanos. Y nosotros no estamos órfanos, sentimos su Espíritu Santo en nosotros. Y el Señor prometió que vendrá por nosotros y que está preparando vivienda para nosotros. Qué precioso, qué loco. No importa si te dices loco, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifestará a través de nuestras vidas. Marcos 16 y el versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Esta señal acompañará a los que creen, y en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y cuando beba algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrá las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán salud. Esta es un mandato que el Señor nos dijo. Primero tenemos que ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Y claro, y hacer nuevas criaturas. Ya cuando nosotros decidamos hacer todo eso, las demás cosas hará el Señor a través de nuestras vidas. El que cree será bautizado. Entonces, hay que creer. Yo insisto, hay que creer. No hay como vivir un evangelio si tú no crees en él. Tenemos que creer en la palabra del Señor, pero no creer de hablar, pero creer con todo nuestro corazón. Aunque vengan las dificultades, nos aferramos al Señor, nos aferramos a su promesa, que el Señor ha prometido. No os angustieis, porque yo voy y les prepararé viviendas, porque en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Entonces, el Señor nos ha hecho esta promesa. Nos aferramos a sus promesas, nos aferramos a sus mandatos, a su palabra, y predicamos las buenas nuevas, y el Espíritu Santo vendrá para convencer al hombre del pecado y que pueda venir al Señor.
Entonces, esta es la palabra del Señor para tu corazón este día. Aferramos-nos a nuestra fe a Cristo, independente de todo lo que suceda. Creamos que Dios vendrá com providência a seu hogar, que Deus vendrá com salvação a sua casa. Celebremos a Páscoa do Senhor. Como celebrar a Páscoa do Senhor? Agradecendo por seu sacrifício. E como ser mais agradecido que viver sua palavra e anunciar as buenas novas do Senhor como mandato. Que Deus me lo bendiga a todos, que creia que a bendição chegará a tu hogar, que a salvação chegará a sua casa, que a libertação, a liberação chegará a sua família através do Senhor Jesus, porque nos ha prometido. Jesus, sua morte na cruz não ha sido em vano, ha sido para resgate de nossa alma, resgate de nossa vida, para estarmos com Ele eternamente, adorando-lhe e vivendo com o Senhor. Que Deus me lo bendiga e tenha uma feliz Páscoa. E que melhor Páscoa podemos ter agradecendo a Jesus por seu sacrifício e ponendo esta sangre em nosso coração para termos esta proteção. Gracias, 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 Senhor, te damos por tu palavra. Gracias te damos por tu bondade, por tu fidelidade. Envia providência, Senhor, a cada hogar, salvação, liberação, transformação. Sostenga, Senhor, tus hijos, que esta fé e a mais venga a apartar de nossas vidas, pero que podamos seguir creyendo, Senhor, confiados em tus promessas. Te amamos, Senhor. Gracias por tudo. Amém. Que Deus me lo bendiga a todos e tenha uma feliz Páscoa, adorando ao Senhor Jesus, nossa verdadeira paz. Yo mi condición no era nadie, me hizo de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo soy
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy. Solo por tu gracia, oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy.